Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas los que están presentes acá. En este día vamos a dar la inauguración a un ciclo de conferencias que titulamos Historias y Perspectivas Académicas del DIE en el 50 aniversario del Cinvestav. Este es un ciclo de conferencias que hemos estado programando pues ya hace bastante tiempo y que tiene eso, la intención de hacer un festejo, una conmemoración en el marco de dos eventos muy especiales para la institución, que por un lado es el 50 aniversario del Cinvestav y por otro los 40 años del Departamento de Investigaciones Educativas. Este ciclo está programado para que presentemos una vez al mes una conferencia, una mesa redonda, una presentación a cargo de uno o varios investigadores del departamento, trabajando temas diversos de acuerdo a las líneas de investigación que tenemos acá en el departamento. Y pues la intención es darles la bienvenida por un lado e invitarlos y invitarlas por otro a participar y que nos acompañen en estos, por lo pronto, sesiones de mayo a diciembre. Todavía el ciclo cerrará hasta marzo del año que entra para continuar con un ciclo completo de festejos. El Cinvestav es una institución pues que definitivamente trata de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad. Y en el marco de esas metas, el Departamento de Investigaciones Educativas se inserta trabajando desde hace 40 años para lograr este objetivo. Nosotros somos parte de una de las 4 áreas del Cinvestav, que es la de Ciencias Sociales, y el Cinvestav cuenta con 28 departamentos y alrededor de 583 investigadores. El DIE representa el 4% de los investigadores del Cinvestav y el 34% de los investigadores del área de ciencias sociales. En el departamento, en el DIE, nuestra primera generación de maestría fue en 1975. Eso quiere decir que a la fecha tenemos 19 generaciones de maestría y hemos titulado a 251 alumnos. Esto quiere decir que tenemos un promedio de 7.3 titulados por año y como todo el mundo sabe que nuestras generaciones son bianuales, estamos aproximadamente titulando 14 alumnos por generación. Otro de nuestros grandes logros que hemos alcanzado a lo largo de todas estas décadas es nuestra biblioteca Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que al momento cuenta con aproximadamente 40,000 ejemplares de libros y tenemos una asistencia de aproximadamente 3,500 usuarios al año. La mayoría son internos y pues creo que nuestra meta es incrementar esa visita externa. Tenemos un movimiento muy grande de materiales en nuestra biblioteca, con casi 10,000 materiales en préstamo, en sala, en biblioteca, a domicilio, interbibliotecaria, y tenemos cada vez más relaciones con otras instituciones para intercambios como la UNAM, el Colmex, el CEL, CIESAS, la Ibero, la UPN, el Instituto Mora, la UAM. Creo que el DIE en estos 40 años ha ido logrando consolidar estas metas que el Cinvestav se propone y por lo cual me da muchísimo gusto pues inaugurar este ciclo de conferencias que inicia con la mesa de hoy, que es el origen del DIE y la investigación en enseñanza de ciencias naturales.
a cargo de dos maestras nuestras como Antonia Candela y Elsie Rowell y nuestra invitada Gabriela Naranjo. Las dejo con ustedes. Un aplauso a la institución y los esperamos en las próximas veces. Bueno, vamos a hacer presentaciones intercaladas. Yo voy a empezar con el origen de la propuesta de reforma de los libros de ciencias naturales, luego va a hablar Elsie, después vuelvo a hablar yo y después habla Gaby, para darle un poco de animación al asunto. Entonces, el contexto sociopolítico y de investigación educativa en donde se inicia el departamento se inicia en 1971, después del 68, en donde el gobierno busca reconstruir la legitimidad perdida después del movimiento estudiantil y se plantea una reforma educativa para modernizar el discurso y los contenidos educativos con un enfoque nacionalista y más actualizado. En ese sentido, ciencias naturales juega un papel importante en el sentido de actualizar el discurso a los planteamientos científicos. En aquel entonces prácticamente no existía investigación educativa a nivel nacional, existía algo en las escuelas de pedagogía, pero no había como en este momento instituciones dedicadas exclusivamente o básicamente o con un fuerte énfasis en investigación educativa. Existía el Centro de Estudios Educativos y se crea el DIE para responder a la necesidad de la reforma. Roger Díaz de Cosío, como subsecretario de Planeación en aquel momento, como un intelectual con una clara visión de las necesidades educativas y sociales de México, instrumenta la reforma educativa de los 70. Para eso se plantea básicamente ubicar los equipos de investigación, los equipos que iban a desarrollar los libros de texto en dos instituciones de investigación del más alto nivel, que fueron el Colegio de México para Ciencias Sociales y el CINVESTAB para Ciencias Naturales y Matemáticas. La idea era que fueran espacios académicos que permitieran darle continuidad al proyecto de los libros de texto y que tuvieran la independencia para poder hacer planteamientos fuera de la SEP. La idea ya desde entonces era muy importante trascender los sexenios que habían estado las propuestas educativas y volvieron a estarlo después, muy amarradas a los sexenios, pero la idea de Roger era trascender los sexenios. Se plantea la reforma como un gran proyecto, se asignan muchos recursos económicos, tiempos amplios para elaborar los materiales y equipos interdisciplinarios con académicos especialistas, pero también con especialistas de otros planos como eran los artistas y equipos interdisciplinarios. Desde el principio, el planteamiento fue que hubiera mucha libertad en la definición de los planes, programas y en los textos para los equipos que estaban elaborando. El equipo de ciencias naturales es coordinado bajo el liderazgo de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez y se formó por científicos jóvenes con la asesoría de científicos ya consagrados. También había científicos sociales como psicólogos y antropólogos, buenos maestros de diferentes regiones y especialistas en las escuelas activas. Estaban el maestro José de Tapia y como gentes que orientaban mucho y que apoyaban la elaboración y las orientaciones
porque en ese entonces era como los planteamientos más avanzados. Leímos muchos textos de diferentes lugares del mundo, pero en ese momento no había muchas reformas, había algunas experiencias y había algunos textos muy interesantes, como algunos textos ingleses que planteaban objetivos a varios niveles y que fueron un referente importante para nuestro trabajo. Los artistas se incorporaron no como gente que ilustraba el libro, sino como autores de los libros. Eso fue muy importante porque el planteamiento desde el principio es que la imagen fuera parte de lo que comunicábamos de una manera central y que la imagen de estos textos tenía que ser una imagen nacional en donde cada niño sintiera que el libro era suyo porque encontraba cosas que lo identificaban con su contexto social, con su cultura, con su ambiente, con el contexto natural que rodeaba sus comunidades, y también se planteaban muchas obras de arte. Entonces, por eso es que fue tan importante tanto los fotógrafos como los artistas que conocían, particularmente Mariana Jampolsky, que había recorrido a pie prácticamente el país entero y conocía todos los lugares, por más apartados que fueran. Hay varios aspectos en los que fueron innovadores estos textos. Una de las cosas que fue bastante original fue el proceso de elaboración de los libros. El proceso de elaboración de los libros fue con los mismos equipos desde que se planteaban las pruebas originales y los guiones originales de cada lección hasta que salía en galeras y se revisaban las galeras. Se hacían entre 11 y 13 versiones de cada una de las lecciones, en donde se discutía en equipo y no nada más la gente que hacía la lección de, por ejemplo, en el campo de física, sino con todos los especialistas, con todos los ilustradores, con todos los artistas, con los científicos y con todo el equipo interdisciplinario. Se ponían a prueba los experimentos y se probaban algunos aspectos de las lecciones en escuelas. Todavía no teníamos una prueba sistemática en las escuelas, pero sí se probaron muchos aspectos en las escuelas. Se revisaban científicamente los libros, eso desde el principio y al final permanentemente era una de las cosas que era fundamental, con la gente de más alto nivel en cada uno de los campos. Y el trabajo con los fotógrafos y artistas también fue central. Y por ejemplo, las primeras versiones de los libros de primero a cuarto, los científicos jóvenes, asesorados por los científicos expertos, realizaban la lección del maestro. Hicimos libros del maestro y libros del niño. Los libros del maestro funcionaban como programas y como guías didácticas, y los libros, y entonces los autores iniciaban haciendo las lecciones del libro del maestro, y después Mariana Jampolsky con alguno de nosotros, en particular yo trabajé tercero y cuarto año, hacía todo el planteamiento del libro del niño, de manera que el libro tuviera una unidad, de manera que el libro tuviera una imagen fundamental y se comunicara a través de la imagen, y el texto era mínimo y las ideas fundamentales que estaban transmitiendo los científicos en cada una de sus lecciones. Esto hizo que esos primeros libros sí tuvieran como una secuencia y una organización y coherencia muy clara. Luego se trabajaba con los diseñadores, el trabajo con diseñadores también era fundamental, y se trabajaba la formación gráfica, los fotógrafos, se revisaba, como decía, la impresión y las galeras. La idea era que no se parcializara el trabajo y que se podía corregir hasta los objetivos de una lección si al final se veía que con la imagen y con parte de lo que al final se estaba haciendo era necesario cambiarlo. Entonces se podía corregir hasta el principio. Se organizaron en torno a 3 ejes: la estructura de las disciplinas,
Los procesos de indagación científica, en donde estaban centrados en observar, registrar, analizar, poner a prueba, discutir y comparar. Las ideas generales que le dan estructura a todas las ciencias, diversidad, unidad, interacción, cambio y ciencia como fenómeno social. Y se partía de lo más cercano, preguntas a los niños en ese entonces todavía no había muy clara la idea de ideas iniciales, sin embargo sí partíamos casi siempre de preguntas, de lo más básico para que en un proceso elíptico se fuera buscando una comprensión fenomenológica del entorno natural. Algunos aspectos innovadores fueron los alumnos siempre en el centro del enfoque en vez de los contenidos. Por eso partíamos de lo que los niños sabían, que los niños hicieran y que los niños concluyeran. Que la comunicación fuera gráfica, también experimental, textual del contenido. Un énfasis en indagación, en problemas. Aunque estos problemas después se convertían muchas veces en el aula en demostraciones, pero inicialmente se planteaban como problemas. Que las lecciones fueran abiertas y adaptables a las necesidades contextuales. Insistíamos mucho que las podían ver en cualquier orden y incluso saltarse lecciones o trabajarlas como consideraran más adecuado. Que se enfatizara el desarrollo de habilidades que formaran la capacidad crítica y creativa de los alumnos. Había mucho énfasis y se trabajó mucho en talleres y con los maestros sobre el texto libre y el papel del texto libre y de los dibujos. Una reflexión y debate en torno a las ideas generales, a las experiencias y actividades experimentales. Se trabajaba mucho en equipos y se planteaba el papel formativo de los equipos. La evaluación se entendía como un proceso de participación y no como una llegada nada más. Otra de las preocupaciones era plantear la ciencia como un fenómeno social. Había lecciones sobre ciencia y sociedad, la sociedad como impulsora de desarrollos de la ciencia y también como bloqueadora de otros desarrollos, el conocimiento de nuestras culturas ancestrales. Muchas de las lecciones empezaban por qué es lo que se sabía en las culturas prehispánicas en México, las fuerzas aplicadas a fenómenos sociales, o sea, aspectos físicos y naturales, pero los trabajábamos también desde lo social. La organización social para beneficio colectivo, el trabajo colectivo y la apropiación privada, las aplicaciones positivas y negativas de la ciencia. Había una preocupación por el desarrollo afectivo sano y equilibrado. Por ejemplo, tratábamos la sexualidad no solamente biológicamente, sino la afectividad involucrada a la sexualidad. Hablábamos de sentimientos, afectos, cambios psicológicos y emocionales en la adolescencia. Otro de los aspectos que fueron importantes y con el que hubo muchas protestas de la Unión de Padres de Familia fue educación sexual. Desde primer grado se trabajaba educación sexual y tuvimos muchos problemas con los planteamientos de educación sexual, en donde se arrancaron páginas, se cerraron libros, se generaron conflictos fuertes porque desde tercer año, en que había una gatita embarazada con los gatitos en la panza, ahí se empezaron los conflictos fuertes. Otro de los aspectos innovadores fue educación ambiental. Desde tercer año trabajamos educación ambiental como una preocupación, conservación de recursos naturales, pero también conservación de todo el entorno y prácticas que cuidaran el entorno. Bueno, en este momento va a participar Elsie con otra parte de esos inicios del departamento. Esta, por cierto, es una foto de las de Mariana Jampolsky, que ya se volvió clásica, pero que captaba muy bien el espíritu de enseñanza de las ciencias que permeaba en ese tiempo. Bueno, yo voy a solamente tratar de mostrar por qué y cómo este proyecto del libro de texto de Ciencias Naturales fue fundante
del Departamento de Investigaciones Educativas, y cómo fue realmente generador de muchas de las líneas posteriores desarrolladas en el DIE y de los matices y colores que permean el trabajo del DIE, creo, hasta actualmente. Yo entré siendo muy joven en 1973 y realmente para mí fue todas éramos muy jóvenes. Es importante decirlo porque nos pueden imaginar como ahora, ¿no? Y yo no sabía nada de ciencias ni de enseñanza de las ciencias, etcétera, ¿no? Y además entré como a una dinámica ya muy establecida, como la que describe Tonia, ¿no? Donde había una dinámica, sobre todo muy veloz, de producción de estas cuestiones, ¿no? Pero venía así por presentación de borradores, discusión entre todos, reelaboración, experimentación de experimentos, discusión de reedición de libros ya publicados, etcétera, y sobre todo muchas discusiones que espontáneas y que surgían en torno a todo tipo de cosas de educación, ¿no? La política educativa del momento, incluso las historias, porque veíamos los antecedentes de enseñanza de las ciencias, las diferentes alternativas que se planteaban para hacer un currículo. Tuvimos una gran discusión sobre lo que en ese tiempo se llamaba objetivos, donde había muchas posturas y que ahora pues, se ha pasado por varias transformaciones hasta llegar a las competencias. También sobre los niños, sobre las teorías pedagógicas, sobre el desarrollo infantil, sobre la función de los libros de texto, etcétera, ¿no? Y todo esto así era un ambiente para mí, pues fue formativo, fue una escuela realmente de cómo se trabaja un proyecto educativo que me marcó pues para toda la vida, ¿no? Pero quiero enfatizar el vínculo que esto tuvo con otras líneas que han caracterizado la historia del DIE, ¿no? Y bueno, lo voy a hacer sobre todo pensando en las tareas que a mí me asignaron, porque en ese tiempo nos asignaba tareas Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, y esto de entre 73 y 76, ¿no? Obviamente la primera fue participar en el equipo de libros de texto, ¿no? Y al principio pues no pensé que esa iba a ser mi función, pero bueno, logré incluso plantear la necesidad de algunas lecciones que no se habían contemplado desde las ciencias naturales, pero que con mis roces con la antropología y la realidad indígena de México también, había trabajado en educación indígena antes, me parecían necesarias. Primero una sobre el maíz, otra sobre comportamiento animal, pero incluyendo a los hombres y las mujeres como animales también, que somos. El nexo no se había establecido, y una sobre nutrición, ¿no? Y sí se aceptaron, ¿no? Y esto en sí era bastante sorprendente, porque solamente un equipo muy abierto a perspectivas sociales sobre la enseñanza de las ciencias naturales podría ver la importancia de este tipo de temas, ¿no? Y toda esta experiencia en el desarrollo de los libros mismos me dejó una convicción muy fuerte de que solo así se pueden hacer buenos materiales, ¿no? La segunda tarea que me asignaron, poco después de que entré, fue a organizar un grupo de educación popular en la recién poblada colonia de Santo Domingo, que queda atrás de CEU. No sé si muchos de ustedes ya la han atravesado, pero en ese tiempo eran campos baldíos, toda esa, una gran sección, creo que habían sido ejidales o algo así, que de una noche a la mañana se poblaron por diferentes grupos en busca de tierras para construir sus... ¿Cómo? Sí, pero no, en realidad eran más organizados que simples paracaidistas, que es un poco, pero en fin, el asunto es que llegaron miles de niños, obviamente, y no había ni una escuela prevista en toda esa parte. Entonces, había conocidos, había sin alumnos en realidad, porque su mujer, Larisa Lomnitz, había trabajado
en esa zona, en investigación, nos llegó la petición de, bueno, hagan algo, ¿no? Entonces fui, y bueno, entre muchos, yo creo, grupos que hicieron escuelitas populares, armamos en una casa prestada, juntamos unos 30, 40 niños de todas las edades, de todas las formas, todos los niveles, ahí experimentábamos algo de las ciencias, y yo trabajaba con los niños también en lectura, escritura, en matemáticas, y ahí iban también con nosotros algunos de los maestros que trabajaban con Manuel en el equipo, ¿no? Y esto me permitió, bueno, enfrentarme a lo que era la diversidad educativa, la diversidad de los niños y las condiciones realmente de los más marginados en el DF, y de trabajar de cerca con ellos y de ver también una cuestión entre lo que son los márgenes del sistema escolar, por un lado, pero por otro lado, este pequeño núcleo de escuela pronto fue formalizado como la primera escuela pública de la SEP en Santo Domingo, donde los primeros directores y maestros fueron justamente el equipo que trabajaba con Juan Manuel. Entonces también vivimos todo este proceso de fundación de una escuela primaria en una situación extrema de marginación como esta. Y bueno, todo eso me mostró muchas cosas sobre esta transición y obviamente alimentó nuestra convicción también de la necesidad de trabajar en el sistema público, en las escuelas que pueden atender a la gran mayoría de los niños en México. Tengo 5 tareas, pero voy a dejar la tercera para la última. La cuarta en realidad fue una tarea que a todos nos atañe todavía, que fue con Olac Fuentes y Grecia Galvez echar a andar una maestría en educación. Esto nació en 75, después de bastante discusión, y nació con una concepción que creo que debe muchísimo a ese proyecto de los libros de texto, ¿no? Por un lado, interdisciplinariedad, que fue una marca inicial y única en los posgrados dedicados a educación en ese tiempo, y por otro lado, una concepción de aprender haciendo investigación, que había sido la base también de la enseñanza de las ciencias, ¿no? Entonces, esta visión de cómo formar gente en la práctica de la investigación permeó desde la primaria hasta nuestro primer posgrado. Y una quinta tarea que quiero mencionar también, que nació también en 75, fue el pedido que nos llegó de la SEP de hacer, elaborar los manuales, los primeros manuales del instructor comunitario de CONAFE, en la primera versión de 75 a 78.